Primero de todo, vamos a hablar de las causas genéticas cuando se produce un fallo de implantación. La propia ESRE dice que podemos considerar la realización del cariotipo de los progenitores y que hay estudios, casos control, que han demostrado una mayor prevalencia de anomalías cromosómicas en pacientes de fallo de implantación recurrente, a pesar de que esa prevalencia es baja, es del 2,1%. Pero bueno, es recomendable hacerlo. Estamos haciendo algo que realmente es básico y sería como un primer paso. Pero sobre todo la genética va a importar por la edad. La edad del primer hijo hemos visto que ha ido subiendo en los últimos años y la edad media del primer hijo en estos momentos es de 32 años. ¿Y qué es lo que ocurre a partir de los 35 años? Lo vemos aquí en el gráfico de la izquierda cómo aumenta la probabilidad de abortos y en el gráfico de la derecha cómo disminuye la fertilidad de forma acusada a partir de los 35 años. Y esto ya nos decía Reagan en un Lancet del año 2006 que hay una disminución de la calidad ovocitaria relacionada con la edad y con la posible alteración en la segregación meiótica del ovocito. Y esto va a dar lugar a más embriones aneuploides. Recientemente, Millward, en el año 2020, también sacó un artículo describiendo los mecanismos que alteraban la segregación cromosómica durante la meiosis relacionados con la edad. Y hablaba de una deterioración de la coexina, de una disregulación del SAC, de una modificación translacional de las histionas o de una disfunción mitocondrial. Y, por otra parte, todos reconocemos esta gráfica del grupo de Frannassen y Scott, que biopsiaron 15.000 embriones y lo tabularon por edades y vemos cómo a los 40 años el 60% de los embriones son aneuploides y a los 41 años el 70% de los embriones son aneuploides. Por tanto, la edad nos va a influir de una forma muy directa en los cromosomas que van a tener los embriones. Y la edad de la madre, pero también la edad del padre. Este artículo de Mariana Bertoncelli nos habla que las técnicas de reproducción asistida a veces no son la solución, sino que han creado un problema, porque cada vez parejas con más edad tienen hijos y sobre todo el que suele tener más edad es el progenitor. Entonces, esto hace que estemos realizando ciclos con varones por encima de los 50 años y describe cómo por encima de los 50 años, a través de esos mecanismos, pues hay una mayor probabilidad de que el embrión pueda tener alguna alteración cromosómica, sin tener tampoco la importancia, evidentemente, que tiene la edad de la mujer. Pero en cualquier caso, por encima de los 50 años, recomiendan la realización del PGT en parejas que vayan a hacer una fecundación in vitro. Y evidentemente no podemos olvidar que el embrión también es el paciente y que la genética del embrión es muy importante. Por eso se recomienda la realización del PGTA en fallos de implantación. Vemos este metaanálisis del año 2015 que nos concluye que el PGTA puede aumentar la tasa de implantación y la tasa de recién nacido vivo. Este otro análisis también del año 2015 nos dice que el PGTA mejora la tasa de implantación y de gestación, sobre todo si se conserva una reserva ovárica normal a pesar de la edad. Y este otro metaanálisis nos dice que el PGTA mejora la tasa de implantación por transferencia en la población general, pero sobre todo en pacientes mayores de 35 años, no tanto en menores de 35 años, evidentemente, donde el PGTA pues, es menos efectivo porque hay menos probabilidad de que los embriones estén alterados. ¿Y qué es lo que nos dice la ESRE en su draft del 2021? Bueno, nos dice que el PGTA se puede considerar, pero no lo recomienda. Y se basa en un estudio, en un metaanálisis de Andrea Busnelli, que nos dice que no hay una mejoría en la tasa de embarazo clínico ni en el recién nacido cuando usamos técnicas de PGTA.
Y este análisis de Busnelli y Somigliana, vamos a analizarlo un poco, porque al final es el que coge la ESRE, ¿no? Y se basa a su vez en 5 estudios, coge 5 estudios. Uno de Blockhill, que es un RCT, pero que la media de edad es de 32 años. Otro de Rubio, que la media de edad es de 35 años, si es un RCT, son los dos únicos RCTs, porque el estudio de Greco con una media de edad de 31 años es observacional, el estudio de Jackin con una media de edad de 32 años es observacional y además la técnica utilizada no es secuenciación masiva, sino que es un FIS, es decir, tenemos 4 estudios con una media de edad muy baja, por debajo de los 35 años o 35 como mucho, donde evidentemente el PGTA no va a ser tan interesante. Pero es que el último estudio, el de Sato del año 2020, tiene una media de edad mayor de 38,5 años, pero el tamaño de la muestra es bajo porque en realidad es un estudio piloto para luego hacer un RCT que no se llegó a hacer después. Por tanto, vemos que en general solo considera 2 RCTs este metaanálisis cuya media de edad es muy baja y por tanto no tiene esa aplicabilidad que puede tener el PGTA. Pero, sin embargo, la ESRE no lo desaconseja, no lo pone en rojo. ¿Por qué? Pues porque también considera otro estudio, el de Antonio Capallo. Este estudio va a analizar los estudios que han hecho biopsia versus no biopsia con doble ciego. Es decir, yo hago la biopsia del embrión, lo transfiero y luego veo si se ha quedado embarazada o no se ha quedado embarazada la paciente. Y a posteriori miro si el embrión estaba sano o no estaba sano. ¿Y qué es lo que ven? Que la tasa de letalidad, es decir, la tasa de fallos de implantación más la tasa de abortos tras la transferencia de un embrión aneuploide es de un 95 o un 100%. Es decir, que si transferimos un embrión que genéticamente no está bien, o no da lugar a embarazo o nos va a dar lugar a un aborto, pero en cualquier caso es muy improbable que dé lugar a un embarazo evidentemente evolutivo. Por eso es por lo que no lo desaconseja, simplemente lo que nos pone es, o no lo recomienda, sino que nos dice que puede ser considerada eso.